Gloria sea al Señor por la oportunidad que nos permite reunirnos, compartir este capítulo precioso de Romanos 3. Es el capítulo glorioso acerca del juicio de Dios sobre toda la humanidad. La importancia de entender los juicios de Dios, hermanos, y vernos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos según el juicio correcto, puro, perfecto de Dios, hermanos míos. Así que si yo comprendo los juicios, me prepara para la verdadera humildad, hermanos míos. El salmista decía, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Porque él sabía que los juicios de Dios le daban la verdadera humildad, hermano. Los juicios de Dios ponen en orden nuestros valores. Estamos en gran deficiencia de valores internos. ¿Por qué razón? Porque no comprendemos los juicios de Dios, hermanos míos. Es importante. Y cuando tenemos ausencia de los valores internos, los valores insatisfechos porque no conocemos los juicios, entonces produce oscuridad, ausencia de luz. Totalmente oscuridad, que es el terreno adecuado de males y de las adicciones. Por eso que estamos tan plagados en estos tiempos modernos de tantos males. ¿Por qué razón? Porque no conocemos los juicios de Dios. Así que es bien importante este capítulo de Romanos 3 porque nos da la perspectiva correcta donde Dios dice y todos están bajo el juicio de Dios. No hay ni siquiera uno. Esta es la esencia de este capítulo tan maravilloso para que toda boca se cierre ante el juicio de Dios. Así que los juicios de Dios abaten el orgullo del hombre, la jactancia de la carne y la necedad de nuestras glorias. Todas nuestras glorias, nuestras prepotencias, nuestras jactancias quedan cerradas, calladas ante el juicio correcto de Dios, hermanos santos. Así que el juicio nos prepara para la verdadera humildad, porque nos vacía del yo y nos llena de Dios. ¡Qué maravilloso! Fue el caso del rey Usías, que Dios juzgó duramente a ese rey. ¿Por qué lo juzgó? Porque se enalteció en su corazón por todos los logros y grandeza que Dios mismo le había dado. Se jactó de las obras que había alcanzado y entonces quería hacer obras de sacerdotes también, las cuales eran consagradas solamente por Dios. Encumbrarse y enaltecerse le fue para la ruina a este rey Usías y quedó con una gran lepra hasta el día de su muerte. ¡Qué tremendo! Su nombre significa Jehová es mi fortaleza, hermanos. Y este hombre se enalteció, dice en 2 Corintios 26:16, su corazón se enalteció, él se hizo muy poderoso y fue para su ruina. Su corazón se enalteció. Y si tú y yo no vemos eso, este es el juicio que toda persona llega. Esa es la realidad cuando nos jactamos, cuando nos creemos poderosos. Entre mayor poder, mayor jactancia, hermanos míos. Dice que se enalteció para su propia ruina porque se rebeló contra Jehová. Y los sacerdotes se pusieron en contra de él. No te es lícito hacer y no te será para gloria. Inmediatamente la ira de Dios cayó sobre él y le cayó lepra, hermano, hasta el día de su muerte y fue excluido de la casa de Jehová. Tremendo, la propia lepra lo estuvo hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. El mismo pecado que cayó Lucifer cuando se enalteció su corazón creyendo que sería semejante al Altísimo. Y esa es la esencia del pecado y el juicio nos ayuda a ver ese enaltecimiento en el corazón que está allá, ese veneno bien escondido. Y dice Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte el testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Esa es la esencia del pecado, y el juicio nos ayuda a ver esa realidad.
Tristemente, yo no veo a mis hijos de esa manera, no veo a mi cónyuge, no veo a mi ser querido, porque la dureza de mi corazón, el engaño del pecado, no me permite ver la depravación total mía y de mis seres queridos. Qué tremendo. El hombre ha caído en una depravación total, en una condición total, sin entendimiento del pecado, hermanos. Dice la Escritura en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es bien importante que tú y yo veamos esa realidad del pecado, hermanos míos. Qué triste. ¿Por qué murió Cristo en la cruz, hermanos santos? Si hacemos una pregunta en muchos lugares, seguramente que vamos a escuchar la respuesta correcta, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero lo decimos ligeramente, sin reverencia, sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Cada vez que hablamos del nombre de Cristo debemos que hacerlo con reverencia, temblando. Hablar de la cruz deberíamos hacerlo en gran gratitud, en gran deuda. Sin embargo, la condición de pecado no me permite ver esa realidad. Por eso que fue escrito este capítulo de Romanos, para que veamos el juicio de Dios correctamente. No se puede explicar a plenitud, hermanos míos, la obra de Cristo. Jamás. Ningún predicador la puede explicar en ningún idioma. Y tenemos que temblar de esa obra perfecta, gloriosa de Dios para con nosotros, hermanos santos. El problema del hombre es que no conoce su condición caída. El problema más grande en hoy en día, hermanos santos. El hombre no se cree pecador, no se reconoce pecador, no conoce la magnitud de su caída. La dimensión de su maldad no lo conocemos, al menos que venga el Espíritu de Dios y nos lo revele, porque el pecado nos ha engañado tanto y nuestro corazón es tan jactancioso, tan vano, tan perverso, dice la Escritura, que no hay nada más malo que el propio corazón nuestro. Así que necesitamos una evaluación correcta de nuestra condición. Y allí es donde entra en juego Romanos 3. Romanos 3 es la evaluación correcta de mi corazón. No lo que yo opino, no lo que yo pienso, es lo que la Escritura dice. Hermanos, si tenemos vistas deficientes y ligeras sobre nuestro pecado, entonces vamos a ser propensos a tener vistas defectuosas de la salvación del pecador. Como no veo la magnitud de mi pecado, yo no aprecio la magnitud de la gracia. Yo no aprecio la magnitud de la obra perfecta. No creo que es tan necesaria, tan grande, hermano santo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de mí? Bien importante, la Biblia dice que yo estoy en una depravación total. Y ese es el resumen de Romanos 3, que hay una depravación total, no hay uno, ni siquiera todos se hicieron inútiles, hermanos. Es una depravación total, no parcial. Cuando se habla de depravación total, no se refiere que cada hombre es tan malvado como puede ser, ni que el hombre sea capaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco de que sea incapaz de hacer algún bien al prójimo. Sí, la gente puede hacer muy bien. Puedo cruzar una viejecita a la calle, me encuentro una cartera con dinero y la devuelvo al su dueño legítimo. Todos son cosas loables, pero allá adentro está la esencia del pecado, hermano. Yo puedo demostrar inclusive lealtad, inclusive adoración a Dios, hermano santo. Así que no significa que no existe persona alguna sin alguna virtud y llena de muchos motivos y logros loables. Pero el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado. Eso es lo que significa. El hombre se le da una onza de poder, se cree que tiene una tonelada de autoridad. Esa es la depravación del pecado. Dada la condición adecuada, sale la esencia pura de la maldad del hombre, hermanos santos. Esa es la maldición. Que el hombre es incapaz absolutamente por sí solo de amar a Dios. El hombre es incapaz de amar la gloria. El hombre hace cosas buenas para su propia gloria, pero no para la gloria de Dios, hermanos. El hombre tiene muchas virtudes
y actos loables, pero no apuntan hacia Dios. Por naturaleza, el hombre caído no da gloria a Dios, no vive para la gloria de Dios. Pasa una semana sin pensar en la gloria de Dios. Muchos menos se sujeta a la voluntad de Dios. El hombre caído está en completa rebelión contra el gobierno de Dios. Se puede levantar el lunes hasta el domingo sin ningún sentimiento hacia el gobierno de Dios, de sujetarse al gobierno de Dios, al nombre, gloria, excelencia, pureza del nombre de Dios. Y esa es la esencia del pecado, que a nosotros no nos parece nada malo. Que tu hijo no busca a Dios y a ti te parece que no hay nada malo en eso. Tú eres más malo que tu hijo entonces. Cuando hablamos de depravación total, lo que sí quiere decir que cuando el hombre cayó en el huerto, cayó en su totalidad, no en parte. El hombre no tiene la capacidad, no hay ni siquiera, es inútil de buscar a Dios. Es inútil de cambiar el corazón de sus hijos. Es inútil de guardar su corazón, de guardar su matrimonio en pureza. Es inútil. El hombre cayó totalmente. La personalidad completa del hombre fue afectada por la caída. Y el pecado se extiende por completo en todas las facultades humanas, en el entendimiento, la voluntad, los afectos, en todo, absolutamente en todo. Hoy por hoy que la media llama todo lo malo bueno. Y es una marejada de cosas malas que llaman buenas. Estamos en tiempos muy peligrosos en estos días. ¿Por qué razón? Porque nunca antes lo malo se había llamado tan bueno. Nunca antes descaradamente lo malo se llama y se pelea como justo, hermano santo. Así que la Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre está muerto, ajeno a la vida de Dios, ajeno a la gloria de Dios, totalmente vendido a los placeres temporales y a las mentiras temporales. Si Cristo murió por nuestros pecados, tenemos que entender qué es el pecado. Y si Dios juzgó al hombre, tenemos que entender qué es ese juicio. De eso se trata este libro, capítulo de Romanos 3. Entender qué es el juicio de Dios, para que toda boca se cierre delante de Dios y Dios sea tenido por justo en su juicio. Así que muchos no toman en serio el pecado, inclusive pastores y predicadores. No predicamos contra el pecado porque no queremos ser ofensivos. Hablamos muy bonito, decimos cosas halagüeñas y la gente no hable fuerte, por favor. Usted habla muy duro y no nos damos cuenta del infierno que tenemos en el mismo corazón. Hermanos, porque no estamos demostrando a través de las Escrituras que el pecado es mucho más que una enfermedad. El pecado es mucho más que una debilidad, que un error, que una equivocación, que un desvío. El pecado es grotesco, horrible, depravado y nos aleja totalmente del gobierno, de la palabra, de la voluntad, de la gloria, de la persona de Dios, de la hermosura de Dios. Ese es lo grotesco del pecado, hermanos. Así que entramos a Romanos 3, por favor. Vamos a entrar al versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha al judío la circuncisión? Hermanos, comenzamos en esta pregunta. Y obviamente mucho, de todas maneras, ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. El judío tiene mucho de qué gloriarse, porque se le confió la palabra, se le confió el pacto, se le confió la circuncisión. Pero aún así, tanto judíos como no judíos quedan excluidos de la gloria de Dios. Todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el juicio de Dios. Hermano, pues verso 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí comenzamos una serie de preguntas donde una persona puede hacer para ver si Dios es injusto. O sea, que es injusto lo que Dios hace. Es injusto el juicio de Dios. Y eso es lo que yo me he topado con tantos creyentes. Ay, pastor, usted predica tan duro. Usted es tan injusto. Usted es tan cruel. Mejor me voy para aquella iglesia porque ya me hablan canciones bonitas. Déjame decirte, si tú no te pones de acuerdo con el juicio de Dios, jamás
encontrarás la humildad y jamás encontrarás el poder. Porque Dios da gracia al que se humilla. Dios da la justificación a todo aquel que se pone de acuerdo con Él. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Así que el versículo 3 dice, pues si alguno de ellos, es decir, los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Obviamente que no. Dice la respuesta en el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí comenzamos ya la seriedad. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y eso te incluye a ti, incluye a tu cónyuge, incluye a tus hijos, incluye a mis nietos. Todo hombre, incluyéndome a mí mismo como pastor, todo hombre es mentiroso. El único que es veraz, el único que tiene verdad correcta es Dios. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Por eso que quedará demostrado que tienes razón cuando lo que dices y ganarás en el tribunal. Dios es veraz. Desde Génesis 3, cuando la serpiente acusó a Dios, se puso en tela de juicio el carácter de Dios, la persona de Dios, la palabra de Dios. Por eso que Cristo vino a vindicar a su Padre, a declarar que realmente eres bueno. Y el juicio asevera que todo hombre es mentiroso, que todo hombre es perverso, que es inútil, malo, y que Dios es justo, veraz, correcto, puro. Bueno, verso 5, continuamos, esto se pone bien caliente, le aseguro. Verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, pensar como de la tierra, hermanos míos. Es decir, ¿será injusto que Dios da castigo? Es decir, pienso yo como un hombre de la tierra cuando tú piensas a ti, tú piensas como hombre de la tierra. ¿Es injusto que Dios dé castigo entonces? Porque si mi injusticia hizo resaltar la justicia de Dios, y si mi mentira hizo resaltar la verdad de Dios, y si mi oscuridad hace resaltar la luz de Dios, entonces ¿por qué Dios me castiga? Hermano santo, Dios es justo en todo lo que hace, y toda boca se cierra. Él es perfecto en todos sus juicios, hermanos míos. Bendito sea el Dios de los cielos, santo, poderoso y perfecto. Verso 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no fuera completamente justo, ¿no tendría autoridad para juzgar al mundo? Si Dios no fuera justo, ¿con qué autoridad juzgaría? Si Dios no es bueno, ¿con qué bondad juzgaría? Si Dios no es recto, ¿con qué rectitud juzgaría? Así que Dios es bueno, Dios es recto, Dios es puro, Dios es santo en todo, por eso que tiene la autoridad para juzgar. Por eso que Él es el único capaz de juzgar. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, sigo pensando como de la tierra. Y ahí está la diferencia. La gente que piensa de la tierra piensa de esa manera. Yo tengo que levantarme por encima de la tierra y comenzar a pensar desde el cielo, desde el punto de vista de Dios. Dios es justo, veraz, glorioso, recto, y es el único capaz de juzgar, el único con derecho de juzgar, hermanos míos. ¡Qué tremendo! Bueno, verso 8, por favor. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Yo he predicado mucha gracia. Y por muchas veces, entonces usted predica que seamos sinvergüenza, porque la gracia es licencia para pecar. No, entonces la gente está entendiendo mal, y a Pablo lo juzgaban de esa manera. Hagamos males para que vengan bienes. A Pablo, injustamente, lo calumniaban, lo difamaban, hermanos. Y Pablo dice que los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Bendito sea el Dios de los cielos, hermanos santos. Jamás nosotros no estamos diciendo que Dios da gracia para que los males abunden, hermanos. Que sigamos en los males. Contrario, la gracia es el poder para vivir correctamente, para aborrecer el pecado. Bueno, no hay un solo justo. Entramos en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, que los judíos, que los gentiles.
En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, tanto judíos como gentiles, nuestros cónyuges, nuestros seres queridos, el niño que recién nace, todos están bajo pecado. ¿Qué es la esencia del pecado? Que yo no amo a Dios, que yo no me sujeto al gobierno de Dios. Sí que tengo bondades, tengo cosas buenas, pero todo lo que hago no apunta para la gloria de Dios, ni para la verdad de Dios, ni para el reino de Dios. Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, en ninguna manera. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Así es, hermanos míos. Todos estamos bajo el poder del pecado, bajo el juicio del pecado. Dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Otra vez, no hay un solo justo, hermanos santos. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno, hermanos míos. Por eso que es importante que tú y yo entendamos. Dice Génesis 6:5, todo designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de los hombres, es continuo solamente el mal. Todo designio. Los pensamientos nuestros son de continuo al mal. Dios dice en su palabra que todos nuestros pensamientos son pecaminosos, que son de continuo al mal. Pero alguno dirá, no es cierto que todos mis pensamientos son malos. Tienes que entender que Dios no es como el hombre. Comparado con Hitler, todos somos buenas personas. Pero comparado con Dios, todos somos peores que dictadores fascistas. Tenemos que entender que estos asesinos no fueron excepción, sino la norma humana. Ellos fueron la demostración y capacidad de lo que todo hombre puede llegar a ser. Ellos son el límite de lo que un hombre puede ser. Estos tiranos, estos dictadores son la capacidad de lo que está en el hombre. Sin las restricciones de vida, el hombre llega a ser peores que ellos. Sin las restricciones, el hombre llega a eso. Por eso que dice que no hay uno justo. Todo designio los pensamientos al hombre es continuo al mal, hermano santo. Pero tú dirás, pero todos mis pensamientos no son tan malos. Yo tengo pensamientos buenos muchas veces. Si pudiéramos sacar todos tus pensamientos y pasarlos en una vista panorámica, te asegura que más nunca volverías a tu familia, ni a tus seres queridos, ni a tus hijos, de tanta vergüenza. Si pudiéramos pasar todos tus pensamientos, te avergonzarías tanto de lo horrible que son tus pensamientos. Ni siquiera podemos compartir los pensamientos horribles con nuestros mejores amigos, hermanos santos. Sí, nuestros pensamientos son de continuo al mal, por eso que no hay ni siquiera uno. Nuestras palabras están llenas de pecado, nuestras obras están llenas de maldad, nuestros pensamientos son vergonzosos. Tantas maldades han pasado por nuestro corazón. Hermano, dice el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre tenemos esas rebeliones, esos pensamientos perversos, torcidos, malos, hermanos. Nacimos en pecado, dice Génesis 8:21, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su nacimiento, desde su niñez. El intento del corazón. Mira un niño pequeño hermoso y enseguida saca la maldad, saca el egoísmo. Está escondido bien allí metido. Desde la niñez, hermano. El intento, dice la Biblia, el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Lo que tenemos que entender que el hombre no nace moralmente neutral. El hombre nace en pecado, inclinado por naturaleza a la maldad. Hasta el niño más pequeño grita su egoísmo, grita su maldad, hermano santo. Nuestra maldad comienza desde la misma gestación. David dice, en pecado me concibió mi madre. Pongámonos de acuerdo con la palabra. Nuestra caída es mucho más, hermano santo, que una imitación, sino es innata. Está dentro de la gestación. Cuando nuestros padres se unieron, allí estaba la maldad, corrompiéndonos. Por eso que David otra vez, en pecado me concibió, en maldad fui formado, dice
el salmista David. Sí, hermanos, somos hijos de Adán, torcidos, pervertidos, llenos de pecados. Somos constituidos pecadores, es decir, nuestra maldad está dentro de nuestra propia fibra, desde nuestra propia médula. No hay un área que el pecado no afectó. Nuestros pensamientos son de continuo al mal, nuestros designios son continuo al mal, por eso que no hay ni siquiera uno justo. Dice Romanos 5, por cuanto el pecado entró en el mundo, otra vez el pecado entró en el mundo por un hombre y dañó todas las fibras. Así la muerte pasó a todos los hombres pasó la muerte. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores, hermanos míos. Esa desobediencia entró y corrompió toda la fibra, la esencia del hombre. Así que no hay ni siquiera uno, no es siquiera uno justo. Pongámonos de acuerdo. Porque si yo me pongo de acuerdo con ese juicio, entonces no me va a permitir llenar mi corazón de valores incorrectos, de tinieblas. Porque el juicio me lleva a la humildad. El juicio me lleva a pedir gracia. Y solo allí soy libre, hermano santo. Mas si yo escondo el juicio, mas si yo me escondo del veredicto, entonces estoy sujeto a gran maldad. Bueno, dice la Escritura claramente que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, lo mejor nuestro, nuestra justicia, la mejor bondad mía. Reunamos las 10 personas más buenas de toda la humanidad. De los 6 billones de personas, escojamos los 10 mejores y la Biblia dice que lo bueno de ellos es como trapo de mujer menstrual. Dice claramente, Isaías 64:6, si bien nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, como trapo de mujer menstrual. Hermanos, todas nuestras maldades son como viento, hermano santo. Así que lo mejor de nuestra rectitud comparada a la santidad de Dios es abominación. Todos nosotros somos una suciedad, somos inmundos, hermano santo. Y ahí es que nos ponemos de acuerdo con el juicio de Dios, hermano santo. Eso es importantísimo que tú y yo veamos esta realidad en nosotros. Hay que entender que nuestras obras y logros son valiosas ante nuestros ojos. Amén. Yo devuelvo una cartera ajena con dinero. Me aplauden. Soy valioso ante mis ojos y ante los ojos de los compañeros. Pero ante los ojos de Dios es una inmundicia. Es una inmundicia. Porque lo hice para propia gloria y no para la gloria de Dios. Nuestras mejores obras están contaminadas con la corrupción de nuestro propio corazón. No hay ninguna cosa que pueda hacer para presentarme ante Dios y ser aceptado. No hay nada que yo pueda hacer y ser aceptado. Son tan corruptas mis obras delante de Dios. Lo mejor mío Dios le llama trapo de inmundicia. Es absurdo creer aceptarme delante de Dios santo, perfecto. Por eso que Él demanda una justicia perfecta. Existe la presunta idea de que nosotros estamos mejorándonos con el tiempo. Mañana soy mejor. No hay tal cosa. Nuestro corazón es perverso, malo. Nuestro corazón no mejora con el tiempo. Nuestra moralidad no mejora con el tiempo. Sabemos esconderla. Sabemos esconder nuestro orgullo, nuestra jactancia. Pero ahí está la médula, la esencia del yo, hermanos. Bendito sea Dios. El corazón humano hoy es tan igual como el corazón humano hace 1000 años atrás. La esencia del egoísmo y vanidad de nuestro corazón está allí. Es increíble ver películas del futuro que avanzan 5000 años en el espacio. Y tú ves las películas, las mismas celos, las mismas pleitos, las mismas cosas de hoy. No ha cambiado. Por más avanzado que luzcan y más pulido que luzcan, es las mismas caídas. Las mismas envidias, los mismos pleitos, las mismas peleas, los mismos celos, no ha cambiado nada. Ahí está la esencia de la maldad. La maldad hoy es la misma maldad de Caín y de Abel. Celos, envidias, contiendas, inseguridades, temores. Es lo mismo, el corazón no ha cambiado. Pasen los años que pasen, no va logrando mejor. El hombre es perverso en esencia, desde la misma fibra.
Tenemos adentro de nuestro corazón latente la misma oposición contra la verdad de Dios que operó en Adán. La misma oposición, el mismo escondernos de la gloria de Dios que operó en Adán, ahorita mismo está latente. La misma acusación que donde Eva acusó a Adán y Adán acusó a Eva y acusaron a la serpiente y luego finalmente acusaron a Dios, en la misma acusación, la culpa es de Dios. ¿Por qué Dios nos hace algo mejor? ¿Por qué Dios no arregla esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? En la misma esencia de depravación desde los mismos días de antiguo, hermano. Nadie es justo. Esa es la aseveración de este versículo. Ningún hombre desde Adán hasta el día de hoy es justo, hermanos míos. Qué tremenda esa realidad, hermanos. Por eso que es importante, otra vez, todo lo que es de Dios es recto y apunta hacia una sola dirección, hacia su Hijo. Otra vez, todo lo que Dios hace es recto y apunta. Significa que ser justo significa que todo lo tuyo es recto y apunta hacia el Hijo. Si tú no apuntas recto hacia el Hijo y a la gloria del Hijo, la verdad del Hijo, entonces tú no eres recto, tú no eres justo, tú estás torcido. Otra vez, todo lo que Dios hace es recto, justo y apunta hacia el Hijo. ¿Qué es justicia? Que todo apunta hacia el Hijo, hacia la gloria, bondad, belleza, hermosura del Hijo. Por lo tanto, todo lo mío no apunta hacia allá. Tiene que haber una sola dirección, una sola meta, hermano santo. Todo fue creado para que el Hijo lleve toda alabanza y gloria, ¿lo entiendes? Todo fue creado para que el Hijo lleve toda la alabanza y toda la gloria. El Padre dio al Hijo toda preeminencia. Así que si mi vida no va en la dirección de Cristo, aunque lea la Biblia, aunque me haga evangélico, si yo no me conformo a esa dirección, yo no soy justo. Si mi vida no apunta a la rectitud de Cristo, a la alabanza de Cristo, a la preeminencia de Cristo, a la gloria de Cristo, entonces yo no es justo. Yo no soy justo. Porque según Dios, justicia es todo aquello que va en la dirección de Cristo, apunta hacia Cristo y da gloria a Cristo, la preeminencia a Cristo. Por tanto, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno, no hay justo. Quiere decir que tú no apuntas hacia Cristo. Que yo no apunto hacia Cristo. Esa es la realidad, hermanos míos. Estamos haciendo cortejo, hermano santo, lo cual es bíblico y es la voluntad de Dios. Pero si no apuntas a la gloria de Cristo, no es justo. Estoy ahorrando dinero, administrando el dinero. Si no apunta para la gloria de Cristo, entonces no es justo. Si cocino con los mejores principios bíblicos de salud, pero si no apunto hacia la gloria de Cristo, no es justo. ¿Te das cuenta eso, hermano? Es importante. Si no nos conformamos a la norma de Dios y nos desviamos tan solo un poquito, ya no somos justos. ¿Qué es justo según Dios? Es todo aquello que va en la dirección de Cristo, a la preeminencia, gloria, excelencia, alabanza del Hijo. Eso es lo justo, hermano santo. Por lo tanto, le dice, no hay ni siquiera uno. Nosotros no somos justos porque no nos conformamos a la naturaleza, voluntad de Dios en la persona de Jesucristo. Así que, ¿qué es salvación? Salvación es el poder solo de Dios para conformarnos al molde de Cristo. Esa es salvación. Es el poder de Dios para yo conformarme a la moldura de lo que es justo, a la imagen de Cristo, a la dirección de Cristo, hermanos. De otra manera, no soy justo, hermanos. Cristo vivió para el Padre, amó al Padre, amó la palabra del Padre. Todo era el afecto del Padre, el anhelo del Padre. Eso es justicia. Y si tú no tienes esto, tú no eres justo. Somos pecadores, dignos de toda condenación. Por eso que es importante. Ahora, ¿qué es santo? La palabra santo viene de la palabra cortar algo para apartarlo otra vez. Cortar algo para apartarlo. Así que Dios es santo. ¿Qué estamos diciendo? Que Él es apartado, único, sin igual, que no hay otro como Él. No hay en todo el universo otro ser como Dios. Por lo tanto, Él es el único santo. Es el único ser que realmente es santo, apartado. Él es tan único que los ángeles declaran 3 veces, santo, santo, santo.
Cuando Cristo nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre. Es más, en el escrito original, Jesús no declaró que el Padre como santo, como descripción, sino como nombre. El Padre es tan santo que su nombre en sí es santo. Dios es tan santo en su carácter, pensamiento, que aún su nombre se convierte en santidad. Así que si alguien te pregunta cuál es el nombre de tu Dios, tú le puedes responder, su nombre es santo y no te estás equivocando. Ahora bien, Dios no es tan solamente infinitamente único, sino que Él es cortado, es decir, que en nuestro Dios no hay absoluta tiniebla, no hay maldad. En Él no hay nada torcido. Él es todo perfecto y en balance. Él es tan apartado que odia todo aquello que tú amas del pecado, que tú te deleitas de las películas, que tú de las canciones, los chistes, las músicas, las sensualidades, las impurezas, las inmoralidades que toleramos. Dios es tan cortado, tan santo, tan apartado, que Dios no tolera nada de eso. Esa es la santidad. Por eso que no hay ni siquiera justo, no hay ni siquiera uno santo, hermanos míos. Qué tremenda realidad. Bueno, ya vimos el versículo 10 que no hay ni siquiera uno justo. Ahora vamos a ver el versículo 11. No hay quien entienda. Y dice, no hay quien busque a Dios. Observa bien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, tenemos una mente reprobada. Ser entendido es buscar a Dios. La palabra entender es importante, por eso es que nosotros no podemos entender las cosas de Dios, los misterios de Dios. Todo conocimiento y descubrimiento que logremos debería apuntar para la persona de Dios. Por ello es que la Santa Escritura hacen entender y el buscar a Dios van juntos de la mano. Buscar a Dios y entender va juntos de la mano. Entonces, entender la obra de Cristo en la cruz, entender a Dios, en nosotros no está la capacidad de entender a Dios. Porque el pecado nos manchó totalmente. Tenemos una mente reprobada, dice la Biblia, una mente reprobada. Otra vez, Romanos 3:11, qué juicio, qué veredicto tan grande. El primero, no hay justo. El segundo, no hay quien entienda. Bien importante esto, el entendido según la Escritura es aquel que halla a Dios. Pero notemos algo en el campo de la ciencia. Cada hallazgo o descubrimiento no acerca al hombre a comprender el carácter de Dios. Cuando descubrimos algo, el agua, la electricidad, los protones, los neutrones, esto, deberíamos mirar, oh, Dios es grande. Pero el hombre descubre algo, se jacta y aún inclusive usa ese descubrimiento para negar a Dios. Por lo tanto, no hay quien entienda. Toda cosa que descubrimos en la ciencia es para entender a Dios. Creyéndonos sabios, nos hemos hecho necios, dice Romanos 1:22. En lugar de dar gloria a Dios, no le dieron gloria a Dios por la naturaleza. La naturaleza cuenta la gloria de Dios. Y en lugar de usar la luz de la naturaleza para acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios y nos hacemos necios. En la filosofía, en la psicología, entramos en los campos de los eruditos, de los expertos, pero tú te das cuenta, no se acercan a Dios. No tienen entendimiento de Dios, de la vida de Dios. Más bien se alejan, entre más estudian, más se creen y se alejan de Dios. Eso define en hallar bienes y grandes logros en lugar de conocer a Dios. Para Dios, una persona exitosa es aquella que conoce a Dios. Una persona correcta es la que conoce a Dios. Pero el hombre sin entendimiento es una persona sin éxito. Una persona que logra millones de dólares, construye aquello, pero no tiene entendimiento de Dios, no tiene éxito absoluto. A los ojos de Dios, en el veredicto de Dios, no tiene. Tu hijo está bien graduado, se logró, pero no entiende a Dios, entonces no entiende nada. No entiende nada. Tiene una mente reprobada. Por eso que en lugar de dar gloria y reconocimiento a Dios, el hombre se hace necio, se envanece. Su hijo se graduó de secundaria y lo primero que hace no es dar gloria a Dios, entonces no tiene entendimiento.
Ve la ciencia, ve los alimentos, ve la comida, ve los descubrimientos y no da gloria a Dios. Lo siento, no tiene entendimiento, porque el entendimiento es acercarnos a Dios, hermanos. Dice Romanos 1:29, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Otra vez Romanos 1:29 en adelante. Bien claro, no hay entendimiento, dice Romanos 3:11 que estamos estudiando este versículo. No entienden. El entender es acercarme a Dios, comprender a Dios. Si eso no ocurre, entonces no he entendido y el juicio es severo, real sobre mí. Otra vez, tú no quieres reconocer que hay un Dios y que toda verdad y conocimiento apunta hacia Él porque no quieres entregar tu voluntad. Repito, tú no quieres reconocer que hay un Dios y que toda verdad y conocimiento apunta hacia Él. ¿Sabes por qué? Porque no queremos entregar la voluntad. En el momento que reconozcamos al Dios de la Biblia, en ese momento sabemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia que tenemos que quebrantar voluntad y declararlo a Él como Señor de nuestra vida. Por eso que con toda la fuerza negamos a Dios, porque no queremos rendir cuenta. Esa es la esencia de la maldad y la esencia de la necedad. Teniendo entendimiento de Dios y lo niegan. Eso sí que es ser necio. Para no dar cuenta a Dios, hermano santo. Me voy de esta iglesia, este predicador predica fuerte, me voy a aquella porque predica con canciones. No, tú eres necio. No quieres dar cuenta a Dios. Con tu razonamiento torcido estás justificando tu maldad. Estás justificando tu dureza de corazón. El asunto no es tanto salvación, sino señorío. No queremos rendir nuestra vida a Dios, hermanos santos. Es importante que lo veamos. Así que la mayoría de las personas no entienden que el hombre nace enemigo de Dios y que no busca a Dios. El hombre busca a Dios como un criminal busca a un policía. Nosotros no buscamos a Dios porque somos pecadores. Odiamos a Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. Eso es un hecho, hermanos míos. Eso es una realidad en nosotros. Bueno, entramos en el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Observa el juicio de Dios. Tanto judíos como griegos, como gentiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, escúchame, uno. Ese es el juicio severo. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Ni siquiera uno hay bueno, hermanos míos. ¡Qué tremendo! ¿Qué significa ser inútil? Una de las características de la persona pecadora es que son inútiles para el Señor. 100% inútiles. Nosotros nos creemos muy valiosos y muy útiles a causa de nuestros logros. Si abro un negocio, me creo muy útil. Si hago una construcción, me creo muy útil. Si hago un estudio, me creo muy alcance y mucha utilidad. Pero lo que tenemos que entender que para las cosas de Dios somos totalmente inútiles. Para la piedad, para la santidad, somos 100% inútil. Aparte de la gracia de Dios, el hombre ni siquiera podía percibir las cosas espirituales. Si Dios no nos las revela por su espíritu, no pudiéramos percibirlas. El pecado nos arruinó. Y en la economía de Dios estamos totalmente en bancarrota. Somos inútiles. ¿Puedes cambiar tu corazón? ¿Puedes limpiar el corazón de tus hijos? ¿Puedes sacar la maldad y la mezquindad, el egoísmo de tus hijos? ¿Puedes librarte de tus temores, de tus miedos? ¿Puedes tú hacer que tus hijos amen a Dios con toda la fuerza?
Entonces, si no lo puedes hacer, tú eres completamente inútil. ¿Puedes guardar tu matrimonio en pureza? ¿Puedes guardar tu matrimonio en fidelidad? ¿O cuán inútil realmente somos? Ciertamente el pecado nos arruinó. Ciertamente somos inútiles. El pecado nos arruinó. Abre la Biblia a tu cónyuge y que te haga explicar, que te entienda, que te enseñe. Realmente es un inútil para las cosas de Dios. Dale la Biblia a tu hijo, a tu hija de 20 años graduado de universidad para ver si es útil en la piedad. Realmente es inútil, hermano. La Biblia tiene mucha razón. Dios tiene mucha razón en este juicio de Romanos 3:12 que estamos. Somos inútiles. Ser inútil significa haber perdido por completo todo deseo, haber perdido toda capacidad propia para cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Otra vez, ¿qué es ser inútil? Haber perdido todo deseo y toda capacidad para cumplir el propósito original de Dios para mi vida. Qué horrible eso, hermanos míos. Las Escrituras enseñan claramente que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios. Y encuentran el sentido de su existencia solo en amar, glorificar y hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, nos hicimos inútiles. ¡Qué tremendo! Únicos entre todas las demás criaturas. Solo nosotros tenemos la imagen de Dios. Todos nos volvemos inútiles. Al hombre se le creó a la imagen de Dios. Es el único creación con la capacidad de tener compañerismo personal, de poder el privilegio de tener comunión con Dios. Hermanos, eso es tener la imagen de Dios, tener la capacidad de dominar, gobernar y tener compañerismos. Así que nos hicimos inútiles totalmente a ese propósito, hermanos. Fuimos creados para la gloria de Dios, para vivir para Dios, para traer gloria a Dios, señorear en nombre de Él, y nos hicimos totalmente inútiles. El buscar separarnos de Dios es cortarnos de nosotros mismos. Cuando nos separamos de Dios, nos cortamos de nuestra existencia, por eso que estamos plagados de tantos dolores, estamos plagados de tantas dolencias, hermanos míos, tantas enfermedades del alma, del corazón, porque nos separamos de nuestro propósito original. Nos hicimos inútiles. Eso es bien importante que lo comprendamos, amados míos. Nuestra eternidad se llenó del pecado, de la condenación y de la separación. Eternamente inútil, hermanos. Bueno, entramos al versículo 12. No hay quien haga lo bueno. Continuamos. Ya nos vimos que todos nos desviamos, nos hicimos inútiles. Ahora no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno que haga lo bueno. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene la balanza allá en el cielo pesando la cantidad de cosas buenas contra las cosas malas. Si hacemos más cosas buenas, las malas son quitadas. No es así. Si tienen mayor número de obras buenas que malas, entonces estamos bien. Pero para Dios, con tan solo una obra mala, todo nuestro historial está dañado. Tenemos que entender que no tenemos buenas obras. La Biblia dice que ninguno hace lo bueno. Ninguno hace lo bueno. ¿Cuántos pecados cometió Adán para ser echado de la presencia de Dios? ¿10, 15, 20? Déjame decirte, un solo pecado bastó. Bastó un solo pecado para ser echado del huerto y perder la gloria y ser trastornado el universo por completo. Eso es lo que significa la Biblia, no hay ni siquiera uno bueno, hermano. Tú has pecado tantas veces que ni siquiera puedes contarlo. Hemos mentido. Hemos hecho tanta maldad. Hemos mentido tantas veces. Hemos pensado cosas sucias tantas veces. Mentiras, blasfemias, películas, chistes, o cosas torcidas. Hermanos míos, no hay ni siquiera uno. Aprobamos el adulterio, la violencia, la sangre,
La criminalidad, las canciones sucias, la codicia, la mujer sensual, las películas obscenas, las fornicaciones, todo eso está aprobado. Si no, mira las caricaturas de niños para que tú veas cuánta cosa mala hay, cuánta brujería, cuánta hechicería, cuántas cosas torcidas. Así que tú no puedes decir, mi hijo es bueno. Por favor, no, ni siquiera se te ocurra. Hermano, o no, sabes que si respira es por la gracia de Dios, que si levantas un brazo es por la gracia de Dios, que si amas a tu hijo es por la gracia de Dios. Si Dios quitara su gracia de tu corazón, tú cantarías alabanza para que tu hijo fuese enviado al infierno. No, tu hijo no es bueno, tú no eres bueno. Si Dios quita la gracia, en ti no hay ni siquiera nada bueno. No hay ni siquiera uno. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su lengua está llena de mentira, veneno de serpiente gotea de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Nota toda la depravación, toda la degradación de Romanos 3. Qué capítulo tan horrible, pero es un capítulo maravilloso para nosotros ponernos de acuerdo al juicio de Dios. Verso 15, repito, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Verso 17, no conocieron caminos de paz. No hay paz en los corazones. La gente está siempre en zozobra, en preocupación, en descalabros. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios en absoluto. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Que no tenemos temor de Dios. Nuestros ojos están llenos de pecado, viciados de maldad. Estamos tan acostumbrados a ver lo malo y a entretenernos con lo malo. Nuestros ojos no se apartan de ver lo malo, porque no hay temor ni conciencia de Dios. ¿Sabes cuándo realmente temes a Dios? Cuando estás a solas, sin que nadie te acuse, y en ese estado lo que haces es apartar tus ojos para no ver lo malo, porque sabes que ofendería a la persona santa de Dios. Te apartas de reuniones, chistes y eventos obscenos. Eres esclavo de un espíritu sensual en tu ropa. Toleras en tu casa aquel que es maldiciente. Es increíble la maldad que hay. Dice Isaías 33, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Esa es la persona que habita en la presencia de Dios, hermanos míos. ¿Qué pregunta traen? ¿Quién morará con el fuego consumidor? Por eso es importante. El temor de Dios es conocerle. Dice la Escritura, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando tú quieres conocer a Dios, tienes que comenzar con el temor. No podemos decir que conocemos a Dios si no le tememos, si no le escogemos a Él. Eso es importante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, es decir, no tenían temor de Dios. Y hoy por hoy, los jóvenes con violencia destruyen los negocios, violan, asaltan. No hay temor de Dios. Donde no hay temor, la maldad sale saltando. Por eso es que es importante, dice, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es una de las definiciones más importantes de la Escritura para nosotros. Dios aborrece el pecado y la iniquidad. Así que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa,
Eso tenemos que aborrecerlo. Esos chistes, y pagan a esos comediantes dineros, salarios tan grandes para aprobar sus perversidades y sus cosas obscenas. Reuniones de borrachos que invitamos en la casa y cosas obscenas salen, las canciones que ponen, cosas obscenas. Dios dice que debemos odiar esas cosas, odiarlas, y no podemos coexistir ni cohabitar con ellas. El temor de Dios es escoger a Dios sobre todo afecto, sobre toda estima. Abraham escogió a Dios antes que Isaac. ¿Qué es el temor? Yo escojo a Dios antes que mi propio hijo. ¿Temes tú así a Dios? Escoger a Dios antes que tu profesión, que tu carrera, que tu bienestar. Ese es el temor, escoger a Dios sobre todo, porque Dios es el tesoro sublime. Dios le dice a Abraham, detén tu mano, ya conozco que me temes, porque no me rehusaste a tu único hijo. Esa es la definición de temor. ¿Lo temen de esa manera? Así que la Biblia afirma en el versículo 18, Romanos 3:18, no hay temor. Bueno, entramos al verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es la esencia del Romanos 3, que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí cual Job me pongo la mano en la boca, cierro mis labios y me quedo callado ante ese Dios, solamente para pedir misericordia. Otra vez, toda boca se cierre y todo el mundo quede sin excusa. Todo el mundo quede sin excusa, sin acusación, sin condenación bajo el juicio de Dios. Cuando tú estás bajo el juicio de Dios, tú te quedas callado. Si tú osas hablar, no entiendes, todavía no lo entiendes, no comprendes. Otra versión de la Biblia dice, todos somos responsables ante Dios. Yo oro que el Espíritu Santo te ilumine para ver la sentencia de ira que reposa sobre la cabeza de las personas que no aman a Dios y que no han recibido el don de justicia. Reposa sobre ellos esta sentencia, sobre tu cónyuge, sobre tu hijo. Reposa esta sentencia de ira, porque ellos no han recibido el regalo del perdón, el regalo de la justicia. Por eso que el juicio de Dios está allí, para que yo corra al regalo de la bendición, al regalo del perdón, al regalo de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Para esto es el juicio, para que yo pueda apreciar el perdón y el regalo de la vida eterna. Qué tremendo. Este capítulo me ha ayudado a mí a apreciar el regalo de la vida eterna, hermanos míos. Gloria a Dios. Toda persona, tanto moral o inmoral, tanto cabal como depravada, está bajo la ley de Dios. Está bajo la condenación. Y esa persona nunca jamás entenderá su necesidad de Cristo hasta que primero no entienda su condición de pecado. Tú nunca vas a apreciar el regalo de Cristo hasta que tú no entiendas Romanos 3. Que no hay ni siquiera uno, que todos están bajo el juicio y toda boca se cierre. Entonces, y solo entonces, recibo el regalo de Cristo con brazos abiertos. Y aprecio el regalo de Cristo y lo atesoro y lo valorizo. Solamente aquellos que no ven el juicio no valorizan el regalo de Cristo. Tú le das el regalo del perdón de Cristo a una persona que no ve el juicio y lo va a pisotear. Lo va a pisotear. Y tú serás culpable de un gran pecado, de entregarle perlas a los cerdos. Qué tremendo. O que entendiéramos con desesperación que estamos bajo el juicio de Dios, que estamos condenados y con sentencia de eterna ira. O que entendiéramos eso para poder recibir el regalo del perdón. Hermanos míos, no entienden el peligro que van a morir y que van a ir al infierno eternamente. Y que Dios viene con ira contra el pecado y contra el pecador. Hermanos, esa es la sentencia que reposa sobre la cabeza de aquellas personas que todavía no han comprendido el juicio de Dios. Bendita declaración Romanos 3, qué capítulo glorioso que me ayudó a ver el regalo de la vida eterna. Y ahora lo aprecio, lo atesoro, lo valorizo en gran manera. Bueno,
Sigamos, verso 20, estamos casi para terminar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, por medio de ninguna obra. Todo el mundo queda bajo el juicio. Nadie es justificado por medio de obras. No hay nada que tú hagas hoy, mañana, después. Comportamiento, arreglo, mejoramiento. No hay nada, no hay uno que pueda ser justificado ante Dios. ¡Qué tremendo! Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Sencillamente nos muestra que somos inútiles, somos pecadores, somos depravados, no somos justos, no tomamos la rectitud, no tenemos la preeminencia de Cristo. Para eso que fue dado la ley, hermanos. Por eso es importante que entendamos que por ninguna obra, mérito, logro, podemos ser justificados. Entonces, ¿cómo puedo quitarme ese juicio tan severo? Arrepintiéndome, recibiendo el regalo gratuito de la gracia de Dios en el perdón de pecado por medio de la justicia perfecta de Cristo. Eso es el regalo. Por eso que ahora yo aprecio completamente. Digamos que voy a un médico y el médico me dice, señor, joven, usted tiene cáncer. Usted tiene cáncer. Y no hay antídoto, no hay salvación, no hay nada. Pero le tengo buenas noticias. Justo ayer salió un producto que es la solución correcta. ¿Cómo crees tú que voy a apreciar ese producto que él acaba de mencionarme? Lo voy a apreciar en gran manera, lo voy a atesorar siempre. Voy a estar agradecido. ¿Por qué? Porque la magnitud del juicio me hace apreciar el regalo. Y es lo que te estoy explicando. Hay un juicio tan grande, tan severo, tan horrible, que el infierno está sobre nosotros eternamente. La ira de Dios está sobre nosotros. Somos inútiles, vanos, no hay entendimiento, no somos buenos. No tenemos temor de Dios. Entonces la ira eterna de Dios, la condenación del infierno enteramente sobre mí. Y ahora yo puedo apreciar el regalo del perdón, el regalo de la vida, el regalo de la reconciliación, el regalo de la adopción, porque ahora comprendo el juicio, hermanos míos. Bendito versículo 20, es bueno volverlo a leer otra vez. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Si una oración que tú puedes hacer es, Señor, por tu Espíritu, revélale tu juicio a mi cónyuge, a mi hijo, a mi hija. Es lo que tú puedes hacer. Si tú te pones de acuerdo con el juicio y tú oras a Dios, revélale el juicio a tal persona. Muéstraselo, Señor. Entonces Dios, en su gracia, va a operar allí y le va a revelar la magnitud del juicio para que la persona caiga en sus rodillas, llorando, implorando perdón. Bueno, entramos al versículo 21, vamos rápido. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ahí entra el regalo, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, los profetas y la ley testificaron de este regalo, de este don maravilloso. Se llama la justicia de Dios, donde Dios te da su propia perfección en su Hijo, donde Cristo derramó su sangre para perdón de tus pecados, donde Cristo entregó su vida en la cruz y murió, y juntamente tú moriste con Él para que tú mueras a la vida de Adán, donde Cristo obedeció perfectamente y se te dio su obediencia. Estas tres justicias se te regalan: justicia de obediencia, justicia de pago por la sangre, justicia de muerte por la cruz. Esas tres justicias se te da como justicia perfecta. Por eso que el versículo 21 es importante. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado. Testificada por la ley y los profetas, la traducción viviente. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado
¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Así que Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Aparte de la ley, aparte de los profetas, aparte de toda religión, aparte de todo esfuerzo, Dios nos ha mostrado cómo ser justos. Y es un regalo gratuito por el Espíritu, por el poder del Espíritu. ¡Qué glorioso regalo! Que viene el poder de Dios y se te otorga y se te hace justo. Se te da el perdón de pecados por la sangre, se te da la muerte y se te da la obediencia perfecta. ¡Qué tremendo! Bueno, versículo 22, ¡qué tremendo regalo! Maravilloso. Versículo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Otra vez, la traducción viviente, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Para todo el que cree, sea quien fuere, ya sea judío, ya sea gentil, a todo aquel que cree, se le es verdad. Dios nos hace justo ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, hermanos míos. Bendita realidad, bendito regalo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23, ahí está otra vez el resumen del juicio, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Qué palabra tan fea, justereo. Ser inferior, quedarnos atrás, ser posterior, deficiente, estar atrás totalmente. Hermanos míos, padecer necesidad, ser pobre. Si el pecado es ser destituido de la gloria, entonces salvación es ser instituido en la gloria. Por un regalo, el regalo, por el poder del Espíritu Santo, se nos dio un regalo, se llama justicia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Repito la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Porque así como nacemos por el poder del Espíritu Santo, así también nos santificamos por el poder del Espíritu Santo. Bien importante que entendamos esto. Verso 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede establecer la meta de la gloria de Dios, hermanos santos. Todos estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, sin gloria, sin amor a esa realidad maravillosa de Él, hermanos míos. Bendito sea el Dios de los cielos por esto. Bueno, verso 24, siendo justificados gratuitamente, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. La traducción viviente arroja mucha luz. Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Él nos redimió del castigo de nuestros pecados. Así que es un regalo gratuito por la gracia de Dios. Sí, el juicio es severo. Pues déjame decirte, el regalo es mucho más grande. Gloria sea el Dios. Por eso que es importante entender el juicio, porque el juicio me hace apreciar a mí el regalo. Repito, verso 24, siendo justificados gratuitamente, bondadosamente por su gracia, porque Cristo nos redimió del castigo del pecado. Cristo pagó esa ira. Cristo fue al extremo de pagar toda la ira. Dios no escondió su ira bajo un tapete. Toda la ira digna para mí, Cristo la sufrió. Y ahora me da el regalo de la vida, de la adopción, de la filiación, gratuitamente, hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor. Repito otra vez el verso 24. Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo eterno de nuestros pecados. ¿Sí? Ya no hay ira de Dios, ya no hay condenación, ya no pende sobre nosotros ese juicio tan horrible. Ese juicio fue absorbido por Jesucristo, fue sufrido por Él,
y se me da gratuitamente el regalo de la vida eterna si yo pongo la fe en el Hijo. Maravilloso regalo, hermano santo. Bueno, verso 25, ya estamos casi para terminar. A quien Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra vez, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa que Cristo sació la ira de Dios. Fue el publicano que dijo, sé propicio, es decir, tápame con la tapa de la propiciación. El arca, eso era una caja de acacia revestida de oro con las tres iras. Allá adentro estaba una copia de la ley, es mi rebeldía contra los mandamientos de Dios. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, es mi rebeldía contra el gobierno de Dios, lo establecido de Dios. También había un recipiente con el maná, la provisión de Dios, y es mi rebeldía, yo no quiero tu provisión. A mí me hastía tu manera de proveer. Y esas tres rebeldías estaban allí dentro del arca. Y la ira de Dios, Cristo absorbió esa ira y fue tapada esa ira con el propiciatorio, con la sangre encima de la tapa, se llama propiciatorio, la silla de la misericordia. Por eso que cuando se quitaba esa tapa quedaba expuesta la ira. Cristo absorbió totalmente. Por eso que Él es la propiciación, qué palabra tan importante para nosotros, hermanos santos. Dios puso a Cristo como la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Así que hoy día puedo recibir justicia perfecta, perdón eterno, bondad eterna, adopción inquebrantable, amor, filiación, hermanos míos. Gozar del favor eterno de Dios, porque Cristo, mi propiciación, tapó toda la ira, absorbió toda la ira. Él es el propiciatorio. Qué versículo tan importante ese versículo 25, hermanos míos. Déjenme leerlo en la traducción viviente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios detuvo su ira esperando que Cristo absorbiera la ira de Dios y absorbiera ese justo juicio que hemos declarado hoy día en todo este capítulo. Bueno, Romanos, el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, hermano santo. ¡Qué tremenda declaración es esto, hermanos míos! ¡Qué tremenda bendición, hermanos! Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, hermanos míos. ¡Qué bendición! Son 31 versículos. Ya estamos en el versículo 26, bien importante. Así que Dios manifestó su justicia a fin de que Dios sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. Dios es el juez justo y es el que justifica a los de la fe. Dios hizo todo esto para nosotros, hermanos santos, para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Sí, hermano, Dios, el juez justo, no puede declarar a una persona pecadora justa, al menos que esa persona reciba la justicia perfecta de Cristo. Así que Dios no está escondiendo el pecado bajo el tapete, ni torciendo su ley. De otra manera, Él sería injusto, porque Dios no puede declarar a un injusto como justo. Por el poder del Espíritu Santo, cuando ese pecador recibe el don, por el poder del Espíritu Santo lo hace renacer, lo hace cambiar de generación. Ya no pertenece más a la generación maldita de Adán, ahora pertenece a la generación bendita de Jesucristo. Somos renacidos por el agua y por el Espíritu.
Bendito sea Dios, y todo eso por el poder de Dios, eso ocurre en nuestro espíritu. Esa obra gloriosa ocurre en mi espíritu y en tu espíritu si recibimos el don de la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Gloria, gloria a Dios por esa realidad, hermanos. Bueno, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Pues queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Te das cuenta que la fe es una ley? Queda 100% excluida la jactancia, porque no me puedo jactar. No es que yo me quedé ya con la boca cerrada por el juicio. ¿Recuerdas que tuvimos la boca cerrada con temor y temblor por la condenación eterna, el infierno eterno? Entonces queda excluida. Por ninguna obra mía puedo yo ser salvo. Por ninguna obra mía, porque no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Ninguna obra mía, por muy religiosa, por muy buena que la humanidad apruebe, es aceptable. Y entonces queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Ahora yo creo por la fe que Jesucristo fue al extremo, tomó mi lugar, derramó su sangre, murió y yo morí juntamente con Él. Él obedeció perfectamente, se me regala totalmente y por su sangre se me regala ese regalo. Y cuando yo lo creo, por el poder del Espíritu Santo, soy renacido. Soy hijo de Dios. Qué tremendo eso. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, sino basada en la fe. Bendito sea Dios. Concluimos pues, verso 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez, ¿qué es lo que concluimos? Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¡Qué tremenda conclusión! Maravilloso regalo. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Aleluya. Ahora, por ser justificado, obedezco la ley, amo la ley, pero no para ser aceptado, sino porque ya soy aceptado. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles, porque tanto judíos como gentiles, todos quedaron bajo el juicio. Y tanto judíos como gentiles tienen que recibir por la ley de la fe el regalo de la justificación. Ninguno está exento. Todo hombre. Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Otra vez, Dios es uno. No es que Dios para los judíos y Dios para los gentiles. No. Dios es uno. Él no tiene doble estándar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por los de y por medio de la fe a los de la incircuncisión, hermanos míos, a nosotros los gentiles. Bendito sea el Dios de los cielos. Y terminamos el verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley de Moisés, en ninguna manera, sino que por medio de la fe confirmamos la ley. De hecho, cumplimos verdaderamente a la ley por medio de la fe. Hermanos, el énfasis, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Una persona de fe realmente cumple la ley de Dios, hermanos santos. Bendito sea Dios por este capítulo tan glorioso, tan maravilloso, y alabo a Dios por esta oportunidad de poder meditar en Él. Padre, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Bendito eres tú. Gracias, gracias, gracias por esta palabra tan gloriosa en Cristo Jesús. Y tú tengas para bien bendecirla y usarla con poder a toda persona que tú tengas para bendecir. En Cristo Jesús lo creo y lo oro y la gloria solo para ti. En Cristo. Amén.